una ayuda, un resumen de cómo identificar, o más bien un ejemplo de identificación de figuras retóricas y características generales aplicadas a textos. Empezaremos por este texto del Cid, que corresponde a un fragmento perteneciente al Cantar del Destierro. Y bueno, es cuando el Cid entra a Burgos. Ya lo conocerán, el fragmento es seguro porque es maravilloso. Pero no me centraré en la parte narrativa, sino más bien en la parte de averiguar las figuras retóricas, cómo encontrar las características generales aplicadas al texto, ya sabéis, las características del movimiento, del Mester de Juglaría y las características también que os he contado del Cid como tal. Entonces, como sabéis, os voy a hacer un pequeño resumen de dichas características, ¿no? Sabéis que lo primero, hay que hablar de la métrica, de la claridad y la sencillez, de los epítetos épicos que, como os he insistido en clase, son figuras retóricas, pero forman parte de las características generales del Mester de Juglaría. Obviamente el teocentrismo, los valores del héroe y, como no, el Cid como buen familiar y el Cid como exponente de valores y de buen compañerismo, ¿no? Bien, para empezar, obviamente voy a leer el fragmento, que dice así. Ya por la ciudad de Burgos el Cid Ruy Díaz entró. 60 pendones lleva detrás el campeador. Todos salían a verle, niño, mujer y varón. A las ventanas de Burgos mucha gente se asomó. Cuántos ojos que lloraban de grande que era el dolor. Y de los labios de todos sale la misma razón. Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor. De grado le albergarían, pero ninguno lo usaba, que a Ruy Díaz de Vivar le tiene el rey mucha saña. La noche pasada a Burgos llevaron un real carta, perdón, con severas prevenciones y fuertemente sellada, mandando que a mí o Cid nadie le diese posada, que si alguno se la da sepa lo que le esperaba, sus saberes perdería, mas los ojos de la cara, y además se perdería salvación de cuerpo y alma. Gran dolor tienen en Burgos todas las gentes cristianas, de Mío Cid se escondían, no pueden decirle nada. Se dirige Mío Cid a donde siempre paraba, cuando a la puerta llegó, se la encuentra bien cerrada. Por miedo del rey Alfonso, acordaron los de casa que como el Cid no la rompa, no se la abrirán por nada. La gente de Mío Cid a grandes voces llamaba. Los de dentro no querían contestar una palabra. Mío Cid picó el caballo, a la puerta se acercaba, el pie sacó del estribo y con él gran golpe daba. Pero no se abrió la puerta, que estaba muy bien cerrada. La niña de 9 años muy cerca del Cid se para. Campeador que en bendita hora ceñiste la espada. El rey lo ha vedado. Anoche, Burgos, llegó su carta. A Burgos llegó su carta. Con severas prevenciones y fuertemente sellada. No nos atrevemos, Cid, a darte asilo por espada, porque si no perderíamos los saberes y las casas, perderíamos también los ojos de nuestras caras. Cid, en mal de nosotros vos no vais ganando nada. Seguid y que os proteja Dios con sus virtudes santas. Esto le dijo la niña y se volvió hacia su casa. Bien claro ha visto Ruy Díaz que del rey no espere gracia. Bien. Bueno, lo primero, no voy a centrarme ahora en las partes del comentario de texto que hemos incidido mucho en clase, como por ejemplo la estructura interna, es decir, la progresión temática, donde del verso 1 a 7 se describe la entrada del héroe a Burgos. Después del octavo al 17º, los burgaleses no pueden saludar ni recibir en Burgos al Cid. Luego, del 18º al 26º, el Cid, viendo el recibimiento, se dirige a una posada. Y por último, del 27º al 37º, donde una única niña se atreve a explicar los motivos por ese mal recibimiento. Bien, dicho esto, hombre, obviamente tendríamos que pasar a enunciar el tema de este fragmento. Y como os he dicho, hay temas generales y temas particulares. Bien, el tema general que tenemos, bueno,
obviamente podremos ver varios, desde el teocentrismo y el Cid como buen familiar, no, como buen vasallo y como buen cristiano. Y también, bueno, tenemos un tema argumental que es cómo los burgaleses, a pesar de querer y de admirar al Cid, no dejan pasar al campeador a Burgos. ¿Esto qué quiere decir? Que quizás podremos destacar como tema general el Cid como buen vasallo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Cid parece que respeta a los burgaleses y a la ciudad de Burgos a pesar de la prohibición de Alfonso. Es más, bueno, perdonad un momento que voy a ampliar un poco esto. Como veis en este verso, qué buen vasallo sería si tuviese buen señor. ¿Qué pasa? Que nos está diciendo el propio texto cuál es el tema general aplicado al texto este en pequeño. No el tema argumental, porque el tema argumental es el recibimiento hostil que tienen los burgaleses hacia el Cid en la ciudad a consecuencia de la orden real. Pero si pudiésemos abstraernos del contenido para ver y extraer de los temas que yo os he dado, de los temas que hemos trabajado en clase, que son temas universales, temas estructurales, ahí es donde vemos el Cid como buen vasallo. ¿Bien? Creo que más o menos se entiende, ¿no? Ahora, ¿qué me interesa a mí que podáis ver? Lo primero, vamos a destacar, obviamente, la métrica. ¿Qué métrica tenemos? Bueno, tenemos que ver que, como os he insistido muchísimo en clase, hay que destacar la tirada. ¿Qué es una tirada? Una tirada sabéis que es una serie indefinida de versos con una misma rima, ¿vale? Esta misma rima indica cuándo se termina la tirada. Por ejemplo, vemos aquí cómo riman estos versos, que por cierto hay que medir, obviamente, chicos. A ver que los mida ahora en un segundo, perdonadme. Están regularizados más o menos a 16 sílabas. Y obviamente son de arte mayor. Y obviamente tienen una cesura en el centro. Mira, esto se puede ver clarísimamente en el centro de muchos versos, por ejemplo. Aquí, ¿vale? Pero bueno, vosotros tenéis que medir los versos, obviamente, e indicar que estos versos forman una tirada. Aquí tenemos esta rima, ¿vale? Digamos que esta rima es la letra A mayúscula. ¿Por qué es A mayúscula? Porque obviamente son versos de arte mayor, 16 sílabas, y riman igual. Termina esta tirada de versos en la que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y empezamos otra tirada diferente. ¿Por qué es una tirada diferente? Bueno, recordad que cada tirada corresponde a una rima. Por lo tanto, aquí tenemos otra tirada y esta en este caso está en B. Espero que lo entendáis. Esto es muy importante y esto forma parte ¿de qué? De las características generales aplicadas al texto. ¿Por qué? Porque la tirada es una característica general de la épica del Mester de Juglaría. Por lo tanto, si ponemos aquí características generales, generales, destacamos primero la tirada, ¿vale? Después, obviamente, hay que hacer referencia al texto siempre. Por lo tanto, habrá que explicar que esta tirada es esta porque rima en A. Aquí tenemos otra tirada porque cambia, ¿vale? Esto es importantísimo, que señaléis, que digáis, siempre hay que hacer referencia al texto, siempre. Obviamente también hay que explicar lo que es una tirada.
¿vale? Explicar. Por favor, explicad las cosas y explicad la tirada, ¿vale? Y explicadla haciendo referencia al texto, como os estoy diciendo. Bien. Dicho esto, tirada, ¿qué más? Obviamente la claridad y la sencillez. ¿Por qué? Porque, bueno, esto se puede hacer de otra manera. No hace falta hacer tanta referencia al texto con la claridad, pero sí explicarla, ¿vale? Y puedes decir, por ejemplo, que se ven muchas oraciones que son simple. Solo hay un verbo en el verso, todos salían a verle, ¿vale? Bien. Otra característica que podemos destacar, obviamente, los epítetos épicos, ¿vale? Esto, obviamente y evidentemente, siempre aparece en cualquier texto del Cid. Entonces, voy a leer un poquito, a ver si encuentro alguna. A ver. Por ejemplo, campeador, que en bendita hora ceñiste espada. Esto es un epíteto épico. A pesar de ser, obviamente sabéis, que los epítetos son adjetivos. Pero en los epítetos épicos nos encontramos frases que realmente no dicen nada del sustantivo al que acompañan, pero son claros ejemplos de fórmulas que utilizan los juglares para recordar la siguiente parte de la historia. Como se expliqué en clase, vamos, lo mismito. ¿Bien? Vale, seguimos. Tenemos aquí, hemos dicho, epítetos. Epítetos épicos. Bien. Tras señalar estas tres cosas, ¿vale? Vamos a empezar con algo del contenido. Por ejemplo, se me ocurre el teocentrismo. Como sabéis, la época en la que nos encontramos, la Iglesia dirigía todo y estaba presente al 100% en las expresiones, en la forma en la cual los personajes épicos se tenían que identificar con los valores del buen cristiano. Por lo tanto, veremos, si no recuerdo mal, había por aquí un fragmentito. Aquí está. Seguid y que Dios os proteja en sus virtudes santas. ¿Vale? Tenéis que explicarlo, obviamente. Tenéis que explicar por qué hay teocentrismo y citar este versito y decir, aquí está el teocentrismo. ¿Vale? Bien, teocentrismo. Muy fácil, chicos, como veis, teocentrismo. ¿Vale? ¿Qué más podemos decir de este fragmentito? Bien, podemos hablar, obviamente, del Cid como buen vasallo. Aquí lo tenemos. Los personajes consideran al Cid buen vasallo. Es decir, que no lucha contra su rey, sino que intenta revertir la situación para volver a ser un vasallo a sus órdenes. ¿Qué os voy a destacar también de esto? Que, obviamente, cuando hablo del Cid como buen vasallo, hablo también del Cid como exponente de los valores del héroe. Muy importante. Y obviamente, otra vez, hay que hacer referencia al texto, explicar qué son los valores del héroe, que como sabéis son los valores que los juglares querían transmitir a la sociedad para que tuviesen un ejemplo. Bien, todo esto hay que explicarlo. Dicho esto, también se puede ver como el valor, valga la redundancia, es otro de los valores del héroe. Vamos a poner aquí vasallo cristiano
en este caso, valentía. Y aquí podemos decir familiar y vamos a decir también general. ¿Por qué? General, ¿por qué? Porque, como podemos ver en este fragmentito, 60 pendones llevaba detrás el campeador. ¿Qué quiere decir esto? Que el Cid llevaba muchos amigos, muchos colaboradores, muchas personas que querían ir detrás de él y le seguían a pesar de estar proscrito por el rey Alfonso. Por lo tanto, el rey estaba considerado un gran familiar, un gran general, perdón, un ejemplo de valentía. ¿Por qué? Porque entra a Burgos a pesar de todo lo que estaba pasando y le dicen y ven cómo los burgaleses no querían recibirle y a pesar entra a la posada, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que el Cid tiene valor. Como buen cristiano, obviamente, podemos ver aquí cómo aparece estos valores de Dios, del buen cristiano. Y pues eso, que aparece. Buen vasallo, ya lo hemos visto. En este fragmento, ¿vale? Las gentes propias de Burgos consideran al Cid como un buen vasallo. Habría que decirlo. Y en este caso diremos, y no hay nada del Cid como buen familiar. Por lo tanto, si alguien me pone el Cid como buen familiar, estará mal. Porque, como os digo y como os he insistido, hay que ver lo que se encuentra en el texto. Si hay algo que no estáis seguros, ¿vale? O lo explicáis muy bien y hacéis una muy buena referencia, o no lo pongáis, porque es mejor la ausencia de algo que no existe a la adición de algo que creéis que existe y realmente no está, ¿vale? Y apoyaros en las cosas que sabéis, no en las cosas que no sabéis. ¿Muy bien? Bien. Dicho esto, ya está. Con esto habríamos terminado las características generales aplicadas al texto. Recordad que de estas características generales, ¿vale? Características generales, lo importante es explicarlas y explicar tanto teóricamente, teoría, como la aplicación, hacer referencia al texto y por último, obviamente, bueno, ser capaces de distinguir lo que hay de lo que no hay. Por favor, estos son los pilares básicos que tenéis que aplicar. ¿Bien? Bueno, dicho esto, espero que lo hayáis comprendido bien, vamos a pasar a hablar de las figuras retóricas. Voy a borrar todo, queridos míos. Espero que lo estéis entendiendo. Esto, chicos, es un repaso, ¿vale? Es un repaso ejemplificado de un texto. Esto no os tiene que hacer que servir para estudiar. Tenéis que estudiar de los apuntes que yo os he dado, ¿vale? Y esto os tiene que ayudar a ver que no es tan difícil identificarlos en el momento, ¿vale? Mientras sepáis la teoría, es facilísimo en este caso aplicar dicha teoría a la práctica. Y como os digo, la práctica en lengua y literatura es ser capaz de analizar un texto y disfrutar de ello.
Ya veis cómo estoy disfrutando yo. Bien, ahora vamos a hablar de las figuras retóricas. Bueno, os he ido dando un montón de figuras retóricas. Os he preguntado en clase. Tenéis que saber figuras retóricas. ¿Vale? Voy a destacar unas pocas. Creo que no todas, pero bueno, algo haremos. Lo primero, vamos a ver, obviamente, una figura que siempre hay. ¿Vale? Que es el epíteto épico. Que ya las voy a ir señalando de colores distintos. Tendremos el negro para el epíteto épico, ¿vale? Tenéis que explicarlo, ¿vale? Explicar. Es decir, figura retórica que consiste en la adición de un adjetivo o una frase adyacente que nos diga algo del sustantivo al que acompaña y no aporta información nueva, ¿vale? Entonces, debemos tener este epíteto épico. Lola, tranquila, perdón que ha entrado mi perra. Debemos destacar, como os he dicho antes, este epíteto épico que os he señalado antes. En bendita hora ceñiste la espada. Esto no nos dice nada. Por eso es un epíteto épico, pero lo utiliza el juglar, como os he dicho, para tener ese tiempo. ¿Vale? Bien, vamos a hablar también de una figura retórica que a mí me encanta, que es el apóstrofe. ¿Qué es un apóstrofe? Un apóstrofe es una llamada de atención, ¿vale? Y pues que nos dice algo del texto, pero es muy parecido al epíteto, porque realmente no nos dice nada, es simplemente una llamada de atención que corta el discurso general con cierta vehemencia para generar un tono de lamento, un tono de, bueno, no voy a decir, sí, de lamento, de llamada de atención, de emoción, vamos a decir de emoción. En este caso, volvemos a este verso, campeador, que en bendita hora ceñiste espada. Bien, aquí vemos cómo el campeador, esa niña, quiere llamar la atención del Cid. Bien, vamos a seguir. Obviamente, también, siempre habrá estructuras paralelas, es decir, paralelismos. Pero he encontrado uno que me ha gustado mucho y además he analizado, que es un paralelismo con tintes de antítesis. ¿Qué quiere decir una antítesis? Son dos términos, ¿vale? Que se contraponen. Y aquí tenemos vasallo y señor. ¿Qué es un vasallo y qué es un señor? Justo lo contrario. Por lo tanto, aquí tendremos una antítesis. Bien. Y paralelismos, creo recordar que no estaba encontrando ninguno, pero os digo que suelen haber en los textos del mío Cid. ¿Vale? Bien, no hay. Pues vamos a dejarlo solamente en antítesis. Esto en los juglares aparece también mucho, que son estructuras. Estructuras bimembres. ¿Qué son las estructuras bimembres? Pues es cuando realmente se ponen dos adjetivos, dos sustantivos, dos verbos. Suelen estar casi todas
separadas por la conjunción y, ¿vale? Entonces, podemos ver en el verso aquí. Bueno, chicos, hay algo que no he hecho y debería haber hecho, que es numerar todos los versos. Entonces, eso lo tenéis que hacer. Numerar todos los versos para decirme tal. Bueno, aquí hay una estructura bimembre. Cuerpo y alma, ¿vale? Que también... Bueno, iba a decir que podría ser antítesis, pero prefiero no jugármela en la antítesis en cuerpo y alma, a pesar de ser términos opuestos, porque realmente son términos complementarios. Bueno, no. Voy a poner también que es una antítesis. ¿Por qué? Porque forma parte de dos planos completamente contrarios, ¿no? El cuerpo y el alma, uno es del plano físico y otro es del plano espiritual, ¿vale? Bien, seguimos. Bueno, no recuerdo si os lo he señalado en clase, pero los pleonasmos, y si no, lo explico ahora, vamos a escoger un color naranjita para los pleonasmos. Pleonasmo. ¿Qué es un pleonasmo? Bueno, un pleonasmo son muy propios, es una estructura muy propia de los cantares de gesta, y es la capacidad, ¿vale? De... Os voy a dar un ejemplo primero. Mirad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, perdón, que estoy leyendo. ¿Dónde hay un pleonasmo? Siempre hay. Mirad, aquí. ¿Cuántos ojos que lloraban de grande era el dolor? ¿Vale? Más aquí, ¿vale? Es una fórmula en la que se añade enfáticamente más palabras de las necesarias para dar énfasis, ¿vale? Son términos que no son necesarios. ¿Cuántos ojos lloraban de grande que era el dolor? Podríamos decir, la gente lloraba de dolor, ¿vale? Bien, seguimos. Otra figura que también es muy común en los cantares de gesta es la llamada hipérbaton. ¿Qué es un hipérbaton? Bueno, es cambiar el orden lógico de la oración, ¿vale? Un segundo. ¿Cómo cambiamos el orden lógico de la oración? Pues, por ejemplo, poniendo el sujeto después del predicado, o dentro del predicado, en vez de poner verbo y complementos, poner complementos y verbos. Por ejemplo, vamos a decir... El campeador lleva sería la frase con el orden lógico. El campeador lleva 60 pendones detrás. No 60 pendones lleva detrás el campeador. Por lo tanto, esto es un hiperbatón. Y destacaré también, y por último, hay más, ¿eh? Se puede sacar, como veis, se puede sacar cosas de todos lados. Pero lo dejaremos. Y por último, destacaré con un color. ¿Cuál no he usado? No he usado este de aquí. Interrogaciones. Retóricas y exclamaciones.
Vamos a destacar, por ejemplo, estas exclamaciones, ¿vale? Que forman parte, ni más ni menos, de esta función del lenguaje que quiere hacer que el lector esté conectado, ¿vale? No tenemos, en este caso, ninguna interrogación retórica, pero sí exclamaciones, ¿vale? Y por último, que la he visto ahora mismo cuando estaba leyéndolo, destacamos las enumeraciones. ¿Vale? Bien. Mirad. Todos salían a verle, niño, mujer y varón. Aquí hay una enumeración, ¿vale? Y ya está. Esto serían unas cuantas figuras retóricas que podemos ver en el Cid. Así que, por lo tanto, esta parte donde hemos visto las características y las figuras retóricas del Cid queda terminada y explicada.